Los objetivos de esta clase son que dominen el concepto de síndrome metabólico, recordar los distintos componentes del síndrome metabólico para poder aplicar el tratamiento, conocer los efectos secundarios del tratamiento farmacológico, alcanzar los objetivos terapéuticos, es decir, por qué vamos a tratar, cómo vamos a tratar y hasta dónde debemos tratar, y aplicar las recomendaciones de intervenciones no farmacológicas. Bueno, vamos a empezar con un pequeño ejercicio. Aquí ustedes deben arrastrar hacia el recuadro blanco el recuadro color gris que ustedes consideren que es la respuesta del enunciado. Y bien, ¿cómo les fue en el ejercicio? Quizá no era la respuesta que esperaban, ¿cierto? Es que de eso se trata el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un término relativamente nuevo que ha sido creado por algunas instituciones como la OMS, la Federación Internacional de la Diabetes, entre otras, para poder englobar a un paciente que pueda desarrollar enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, no es una enfermedad, sino es un conjunto de situaciones y factores de riesgo que van a llevar a un paciente a desarrollar una enfermedad cardiovascular, cuyo principio fisiopatológico son las alteraciones metabólicas dentro del paciente. Entonces, ¿a qué paciente le vamos a diagnosticar un síndrome metabólico? A todo paciente que vaya a presentar 3 de los 5 criterios a continuación. Glicemias en ayunas elevadas mayor o igual a 100 o paciente ya en tratamiento para hiperglicemia o para resistencia a la insulina. Hipertensión arterial con presión mayor o igual a 130/85 o en tratamiento para hipertensión. Triglicéridos elevados mayor o igual a 150 o ya en tratamiento para hipertrigliceridemia. Colesterol HDL bajo menos de 40 en hombres o menos de 50 en mujeres o ya en tratamiento para niveles bajos de HDL. Y una circunferencia abdominal elevada, mayor o igual a 102 centímetros en hombres o mayor o igual a 88 centímetros en mujeres. Es importante recalcar que estos valores son para una población latina, ya que difieren de una población europea o asiática. Y es importante recordar que la medición ideal o la mejor manera de tomar la circunferencia abdominal es al final de una expiración normal, en el punto medio que se encuentre entre la parte inferior de la última costilla y la parte más alta de la cresta ilíaca. Los componentes del síndrome metabólico tienen una vía común. Por eso, empecemos recordando a este hombre, que a simple vista es obeso, con sedentarismo y malos hábitos alimenticios. Por lo tanto, es muy probable que tenga los niveles de triglicéridos elevados. Estos, a través de una vía, se van a convertir en ácidos grasos libres. Mientras más triglicéridos, más ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres van a competir con la insulina por unos receptores a nivel de las células periféricas como el músculo. A esto se denomina resistencia a la insulina. Como la glucosa no puede entrar a la célula, esta aumenta en la sangre y el páncreas va a reaccionar aumentando la producción de insulina y produciendo lipólisis para generar energía de donde sea. Esta lipólisis produce obviamente más ácidos grasos libres y así se intensifica este ciclo. Bien, si volvemos al músculo que está bajo en glucosa, el hígado va a iniciar la gluconeogénesis, aumentando la glicemia, muchas veces terminando en diabetes. Asimismo, el hígado en su hiperfunción va a aumentar la producción de liposproteínas, dentro de un perfil lipídico heterogénico, esto es, LDL elevado, VDLL elevado y HDL bajo. La dislipidemia resultante va a activar a nivel endotelial y subendotelial a los macrófagos, convirtiéndose en células esponjosas que formarán finalmente la placa de ateroma. Y a su vez, esta dislipidemia activa directamente al endotelio, pudiendo desencadenarse la cascada de coagulación, siendo un riesgo trombótico inminente. Por otro lado, hay que recordar que la obesidad es un factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular, ya que los adipocitos depositados a nivel abdominal son un tejido endocrino activo, que produce un aumento de hormonas o adipoquinas como la resistina,
hormona que produce daño endotelial por activación del factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 18. La leptina, que activa el sistema nervioso simpático, aumenta la resistencia hepática a la insulina y estimula la saciedad. Existe una inhibición de la adiponectina, hormona que nos favorece al ser antiinflamatoria, antiaterogénica y que aumenta la sensibilidad a la insulina. Asimismo, hay una producción directa de factor de necrosis tumoral alfa y de interleucina 6, que estos aumentan la inflamación endotelial, y todo eso también nos lleva a un alto riesgo de trombosis en el vaso sanguíneo. Finalmente, debo mencionar que se ha asociado la resistencia a la insulina y a la hiperinsulinemia con el desarrollo de hipertensión arterial, por múltiples mecanismos como aumento de la absorción de sodio a nivel renal, aumento del tono simpático y aumento del calcio intracelular que produce una hiperreactividad vascular. En esta imagen solo quiero que recuerden que el colesterol obtenido ya sea por la dieta o por la hiperfunción hepática puede afectar a la arteria coronaria de dos maneras: a nivel de subendotelio, activando al macrófago para que forme la placa de ateroma, y a nivel del endotelio, pudiendo desencadenar la cascada de coagulación con una trombosis. Asimismo, hay que recordar que la interleucina 6, producida por las adipoquinas o por la inflamación a nivel del endotelio, va a estimular al hígado para que produzca reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva y el amiloide A, que estos son marcadores que se pueden detectar a nivel sérico y que se asocian a un alto riesgo de trombosis. Entonces, si ya están expertos en la fisiopatología del síndrome metabólico, necesito que en esta pregunta escojan la respuesta. Existen otras morbilidades que deben ser intencionalmente buscadas en un paciente con síndrome metabólico, como la apnea obstructiva del sueño, ya que los obesos tienen la tendencia a desarrollar este tipo de trastornos, y se ha encontrado que el tratamiento con CPAP mejora muchísimo las condiciones de estrés oxidativo en estos pacientes, mejorando los niveles de presión arterial y de colesterol. El síndrome de ovario poliquístico. Muchas de las mujeres con síndrome metabólico pueden tener ovario poliquístico como su principal causa, y al darle tratamiento van a mejorar mucho las condiciones metabólicas y evitamos las complicaciones como la infertilidad. Y el hígado graso no alcohólico también debe ser investigado con ecografía para poder evitar que el paciente desarrolle una hepatopatía crónica. Entonces, hemos hablado que el síndrome metabólico es un conjunto de factores de riesgo para un paciente que pueda desarrollar enfermedad cardiovascular. ¿Pero en qué consiste la enfermedad cardiovascular? No es otra cosa que un infarto agudo de miocardio, una cardiopatía isquémica o un evento cerebrovascular. Pero, ¿existe alguna manera de calcularle el riesgo a cada paciente de que pueda desarrollar enfermedad cardiovascular? Sí existe una manera. Existen calculadoras que pueden ser utilizadas en Internet o en aplicaciones en los celulares gratis, como podemos ver aquí las calculadoras de la AJA o del ATP3, que nos permiten ingresar los factores de riesgo que ya hemos estudiado anteriormente y nos arroja un valor. Este valor, como podemos ver aquí, 24.4, consiste en que este paciente con los factores de riesgo que ingresamos tiene 24.4% riesgo de desarrollar a 10 años una enfermedad cardiovascular, en comparación a otro individuo de la misma edad sin los factores de riesgo. Por ejemplo, aquí tenemos que este paciente con la misma edad pero sin los factores de riesgo tiene 2.1% de riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Finalmente, ustedes han podido diagnosticarle a un paciente síndrome metabólico y le han advertido el riesgo que tiene de desarrollar enfermedad cardiovascular. Pero entonces nosotros como médicos debemos evitarlo y darle tratamiento. El tratamiento se divide en dos componentes. El primero es la modificación de los estilos de vida, que es lo más importante, y el segundo es el tratamiento de las morbilidades subyacentes. La dieta. La dieta tiene como objetivo reducir el peso del paciente del 7 al 10% de su peso en el primer año de tratamiento, siendo su objetivo final un índice de masa corporal de 25. Además, la dieta nos permite controlar los niveles de glicemia y de dislipidemia. Es importante recalcar que un paciente con síndrome metabólico debe llevar una dieta balanceada. La dieta hipocalórica no se ha asociado a mejor beneficio a largo plazo. Por lo tanto,
La dieta de un paciente con síndrome metabólico tiene que estar compuesta en el 55% por carbohidratos, obviamente de una fuente saludable como los cereales integrales y las frutas. Tiene que tener 15% de proteínas, menos del 7% de grasas saturadas, 13% de grasas monoinsaturadas, como el aceite de oliva, el aguacate y las almendras. Y el 10% deben ser grasas poliinsaturadas, como el omega 3 y omega 6 que pueden ser encontrados en los mariscos. Ojo también en el consumo de sal en un paciente hipertenso y la fuente de carbohidratos en un paciente diabético. El ejercicio va de la mano con la dieta para conseguir la reducción del peso del paciente. No se sorprendan que a la consulta les llegue un paciente y les diga, pero doctora, si yo todo el día hago actividad, yo trabajo, estoy con mis hijos, hago los quehaceres, pero eso no es suficiente. Se recomienda una actividad aeróbica moderada, es decir, un ejercicio que nos demande una respuesta cardiopulmonar, modificando la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Debe ser un ejercicio alto en frecuencia y bajo en intensidad. Cuando se realiza ejercicio físico de carácter aeróbico, al menos 30 minutos al día, durante al menos 5 días a la semana, ya hay una reducción de la presión arterial, mejora la sensibilidad del músculo a la insulina y mejora el perfil lipídico. Además, el componente psicológico induce la sensación de bienestar, mejoría del estado de ánimo y hay una actitud positiva del paciente hacia la vida. Deben tener precaución de un paciente con enfermedad cardiovascular ya establecida, es decir, un paciente con un infarto, el cual debe ser primero valorado por un cardiólogo. Se le debe realizar una prueba de esfuerzo y se debe determinar el tipo de ejercicio que puede desarrollar. Bien, en este caso clínico deben dar clic sobre la respuesta correcta. El tratamiento farmacológico del síndrome metabólico debe ser canalizado para cada morbilidad que presente el paciente. Por ejemplo, un paciente hipertenso debe ser manejado con antihipertensivos, pero este módulo lo veremos en el componente de cardiología. La diabetes debe ser manejada con hipoglicemiantes o insulina, pero este tema es algo extenso, así que se lo verá en un módulo aparte. La obesidad puede ser ayudada con inhibidores de la absorción de la grasa a nivel intestinal como el orlistat, pero tiene muchos efectos secundarios como la esteatorrea, que muchas veces hace que el paciente no la consuma. Se puede ayudar con anorexígenos y con cirugía bariátrica. Esta cirugía ha mostrado muchísimo beneficio no solo en la reducción del peso del paciente, sino en la disminución de la diabetes y la hipertensión. Y la dislipidemia, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Para entender el mecanismo de acción de los hipolipemiantes, les traigo esta imagen. A la izquierda está el vaso sanguíneo, en medio el hepatocito y a la derecha el intestino. Para recordar que entre estos tres órganos se realiza el metabolismo de los lípidos. Por lo tanto, aquí tenemos las resinas, la colestiramina y el colestipol. Estos fármacos se unen a los ácidos biliares en el intestino, bloqueando su recirculación enterohepática. Por lo tanto, acelera la conversión del colesterol a ácidos biliares. Las estatinas son inhibidoras de la hidroximetilglutamilcoenzima A reductasa. Bueno, esta enzima es importante para la síntesis del colesterol endógeno. Tenemos a la cabeza de esta lista la atorvastatina y la rosuvastatina, que tienen el poder concomitante de disminuir los niveles de triglicéridos. El efecto secundario más importante es la miopatía, que puede llegar a rabdomiólisis. Está contraindicada en niños y en mujeres embarazadas. Los fibratos. Estos fármacos actúan mediante la unión a los receptores nucleares PPAR-alfa, inhibiendo la producción del VLDL y aumentando su depuración. De esta manera disminuyen fundamentalmente los triglicéridos. Sus principales efectos secundarios son gastrointestinales y aumentan la incidencia de colelitiasis. También se asocian a la disfunción hepática y muscular, al igual que las estatinas. Y el ácido nicotínico o la niacina, no se conoce en exactitud el mecanismo de acción de este compuesto. Parece que es un agente antilipolítico, que inhibe la movilización de los ácidos grasos desde el adipocito. Reduce también la síntesis del VLDL y aumenta los niveles de HDL. Como efectos secundarios destacan el incremento de las cifras de glucemia y el ácido úrico y la aparición de rubor cutáneo. Los objetivos del tratamiento de la dislipidemia son los siguientes. El colesterol LDL en pacientes con riesgo muy alto debe ser menos de 70.
Estos pacientes son aquellos pacientes que tienen el riesgo de desarrollar un evento cardiovascular en los próximos 5 años, o pacientes que tienen ya una enfermedad coronaria ya establecida, o pacientes con múltiples factores de riesgo, o han tenido un infarto reciente. El colesterol LDL en pacientes de riesgo alto debe ser menos de 100. Los pacientes con riesgo alto son aquellos que tienen el 20% de probabilidades de desarrollar un evento cardiovascular en los próximos 10 años. Y en los pacientes de riesgo bajo y riesgo intermedio, el colesterol LDL debe ser menor a 115. El colesterol HDL debe mantenerse en niveles mayores a 40 en hombres y mayores de 45 en mujeres. Y los triglicéridos deben ser menos de 150. Bien, en este caso clínico deben dar clic sobre la respuesta correcta. Entonces, los conceptos que quiero que lleven a la casa el día de hoy es que el síndrome metabólico es un conjunto de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. No es una enfermedad como tal. La enfermedad cardiovascular incluye la cardíaca, coronaria y la cerebrovascular. Se debe estratificar el riesgo a 10 años y se lo puede hacer con la ayuda de algunas calculadoras digitales. La base del tratamiento es la modificación de los estilos de vida para poder llevar al paciente a una vejez saludable. Como el síndrome metabólico es un conjunto de morbilidades, se debe tratar cada una respectivamente: la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia y la obesidad. Se debe referir a un especialista si es necesario. Por ejemplo, si el paciente tiene predominantemente una diabetes mal controlada, se debe referir al endocrinólogo. O si tiene una obesidad severa, debe ser tratado junto con un nutricionista, o debe ser referido al cirujano para que le programe o le plantee una cirugía bariátrica. O si el paciente ya tenía un infarto, debe ser referido al cardiólogo. Y hay que ser constantes y pacientes. Nosotros como médicos debemos estar al lado del paciente durante todo el proceso, ya que el camino es largo por recorrer.